Jorge, bienvenido a la tarde fin de semana. Primeros comentarios al conocer este ya segundo conteo de las autoridades electorales. ¿Qué tal? Nicolás, muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Y la verdad es que el resultado en quién iba a ganar estaba aproximadamente cercano a lo que está pasando ahora, fundamentalmente porque los votos sumados de los candidatos que compitieron en la elección primaria en la derecha sumaban bastante más del 50%, por lo tanto era esperable que esos votos se tradujeran en un apoyo a José Antonio Kast. En, eh, la candidata del Partido Comunista no alcanzaba a lograr un 50% con todos los candidatos de tendencia de izquierda. Por tanto, el resultado en sí mismo era esperable, pero siempre hay que contar el último voto. Hoy día lo que se está mostrando en esta segunda vuelta es que efectivamente el candidato de la derecha va con una ventaja muy importante, son casi 20 puntos, respecto a la candidata de la izquierda o del Partido Comunista. Entonces, hasta el momento pareciera, siempre hay que contar el último voto, pero hasta el momento pareciera que en términos generales el resultado empieza a ser un poco irremontable para la izquierda en Chile. Esto podría terminar siendo lapidario para el oficialismo y estamos hablando de cifras muy por encima incluso de las encuestas, casi cercano el porcentaje al 60% para José Antonio Kast, incluso mayor, por supuesto, a la primera vuelta, pero mayor a la victoria que tuvo en su momento Gabriel Boric en el 2021. Es mucho mayor y eso, la verdad es que el candidato de la derecha, el candidato José Antonio Kast, lo planteó desde el comienzo de la campaña como una elección no necesariamente contra la candidata Jara, sino que contra el gobierno. Y el gobierno ha tenido malos resultados. Por tanto, la gente que está bastante descontenta porque las encuestas normales que se hacen en el país, en la política, le dan un apoyo bastante bajo al gobierno, y el candidato Kast lo que hizo fue plantear su campaña, su elección contra esas encuestas malas del gobierno. O sea, se planteó casi como un plebiscito al gobierno. Y la candidata Jara, que era ministra del gobierno, no pudo despegarse del gobierno que está mal evaluado. Por tanto, los números que hay empiezan a representar esa mala evaluación del gobierno más allá de una mala evaluación respecto a la candidata. Uno de los interrogantes, y ya que usted es internacionalista y nos acompaña a esta hora en la tarde, fin de semana, es precisamente sobre el aspecto regional. ¿Cómo será la relación diplomática entre el gobierno entrante en Chile frente al régimen venezolano? Actualmente están suspendidas esas relaciones, embajadas cerradas y sin diplomáticos residentes en ambos países. Una ruptura que se dio por parte de Nicolás Maduro luego de que Chile se negara a reconocer los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, evidentemente fraudulentos. Sí. Fueron calificadas esas elecciones como fraudulentas, así lo ha aprobado la oposición al régimen de Nicolás Maduro, con las actas que ha ido divulgando, que tienen resguardo en este momento el gobierno panameño. Y ha sido una ruptura que se ha dado, que se ha sellado desde ese 2024. Gabriel Boric ha sido crítico, tildando de dictadura y condenando la detención de opositores políticos. ¿Hacia dónde podrían ir las relaciones en un eventual gobierno del presidente José Antonio Kast, si es que así lo confirman los resultados esta tarde? Las relaciones de Chile y Venezuela tienen historia. Durante la década de los 70 muchos chilenos se fueron a Venezuela, y lo que está sucediendo en Venezuela, muchos venezolanos se vinieron acá. Pero se tensionaron cuando el presidente Boric objetivamente no reconoció el resultado y fue el primero que pidió las actas. Muéstrame las actas para yo reconocer las elecciones. Y eso fue un acto muy interesante porque el resto de los países o muchos otros países empezaron no necesariamente a copiar lo que había hecho el presidente Boric, pero sí a exigir las actas. Ese acto del presidente Boric hace que el presidente Maduro, o en ese momento el candidato Maduro, porque todavía no estaba reconocido, eh, retirara la delegación venezolana desde Chile. Los venezolanos que estaban en Chile se quedaron sin embajada, sin consulado, sin nada. Por lo tanto, pasaron muchos que estaban en trámites de regularización, quedaron en el aire sin mucho apoyo desde Venezuela.
Y posteriormente el presidente Maduro expulsa a la delegación chilena desde Venezuela. Por tanto, hay una ruptura objetiva de las relaciones. ¿Qué es lo que puede pasar? Hay varios elementos que van a impactar en las relaciones de Chile y Venezuela. Primero, el candidato Kast hoy día ha tenido una posición muy consistente y muy dura en su relato respecto a la falta de democracia en Venezuela. Probablemente los gobiernos que están alineados más a la derecha en el continente van a tener una posición muy dura con lo que está pasando en Venezuela, y Kast se va a pegar con toda seguridad a ese movimiento respecto de la posición que está tomando Venezuela. Por lo tanto, las relaciones desde la perspectiva del candidato Kast en tanto presidente se van a tensionar mucho más de lo que están hoy día. Y el otro elemento, y los otros elementos que pueden condicionar las relaciones de Chile con Venezuela van a pasar por qué es lo que va a pasar. El presidente de Chile asume en marzo, por lo tanto quedan 3 meses todavía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la tensión Chile-Venezuela con Estados Unidos en el Caribe? ¿Cómo se va a manejar la migración venezolana en estos 3 años? ¿Qué va a empezar a pasar dependiendo de lo que suceda en esa crisis Estados Unidos-Venezuela, o Estados Unidos-Maduro, o Estados Unidos el cartel de los soles? ¿Va a salir Maduro o no va a salir Maduro? Y eso va a marcar un antes y un después en la relación de los países americanos con Venezuela. ¿Por qué? Porque la gravedad del problema de las relaciones con Venezuela tienen que ver con la migración, con esta diáspora venezolana, que Colombia la está sufriendo más que nadie, con la seguridad y el crimen organizado. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros ya tuvimos una representación del Estado venezolano en el crimen de un opositor venezolano aquí en Chile. El crimen organizado y el Tren de Aragua, tal como lo está en toda América Latina, también está instalado aquí en Chile. Entonces, necesariamente va a haber una presión sobre Nicolás Maduro desde Chile para intentar normalizar las relaciones sin la presencia de Maduro, sin ninguna duda, porque con Maduro no se van a poder normalizar. Por tanto, el factor más relevante que nosotros podemos tener para determinar qué tipo de relaciones van a existir con Maduro va a ser el resultado de la crisis Estados Unidos con Venezuela. Claro, es que todo depende si Nicolás Maduro sigue secuestrando el poder, porque es diferente hablar de relaciones con un régimen opresor, con un régimen que ha secuestrado el poder de manera fraudulenta e ilegítima, y es diferente si hablamos de las relaciones ya con esa dirigencia democrática que probó el triunfo presidencial en las urnas en 2024. Fíjese una cosa, el contraste que han presentado ambos candidatos en esta campaña presidencial. Lo vimos en el último debate televisado en Chile. Janet Jara vinculó a la Nobel de Paz 2025, María Corina Machado, con supuestas intentonas golpistas, mientras que José Antonio Kast destacaba su lucha democrática. Veamos. Yo lo que le puedo decir es que en mi gobierno, mi prioridad va a estar puesta en Chile para solucionar los problemas de Chile. Es evidente que hay opiniones distintas respecto de la señora Machado. Yo no la conozco, solo sé lo que llega por la televisión y sé que ha tenido ciertos intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. El premio que ha recibido María Corina Machado nos enorgullece a todos porque pone en evidencia que hay un narcodictador en Venezuela que impide la democracia libre y que al menos esa organización de premios Nobel hizo algo que no han sido capaces de hacer organismos internacionales, apoyados permanentemente por la izquierda. ¿Qué tanto pudieron haber influido en el voto las opiniones de cada candidato con respecto a la crisis democrática y de derechos humanos en Venezuela, con ese temor que ha rondado en varias de las elecciones en nuestros países latinoamericanos sobre la eventual venezolanización de nuestras democracias? Lo que sucedió aquí, Nicolai, fue, y yo estaba mirando el debate y fue una cosa brutal lo que dijo la señora, fue un impacto muy grande. Porque además el instante era el momento en que se estaba entregando el Premio Nobel de la Paz a la señora María Corina Machado por todo lo que ha hecho en favor de recuperar la democracia para Venezuela, peleando, discutiendo, enfrentándose primero a Chávez y después a Maduro en un clima de bastante violencia, que es lo que demuestra el gobierno venezolano. Entonces, aquí impactó muchísimo y eso demuestra además el quiebre entre el Partido Comunista y el gobierno del Frente Amplio. Esa tirantez es la que no ha logrado
permear buenos resultados en la popularidad y en el apoyo al gobierno. El Partido Comunista de Chile depende mucho o dependió mucho económicamente de Venezuela. Dependió mucho del apoyo que se le daba desde Chile a Maduro. Durante muchos años los líderes del Partido Comunista viajaban a Venezuela, ¿no es cierto?, a buscar apoyo, a reunirse con los líderes venezolanos, a buscar recursos económicos con toda seguridad, como se ha demostrado en algunos instantes aquí en Chile. Entonces, lo que plantea la candidata Jara, militante del Partido Comunista de Chile, es la posición del partido, y se le salió la posición del partido según lo que dijo uno de sus voceros. Se le salió al Partido Comunista en esto, y uno de los voceros, que también fue ministro de la Concertación en su momento, señaló: ese tema yo no lo habría tocado, y se desapegó, siendo el vocero de la candidata, se desapegó en el último instante, en el último tramo, de lo que estaba haciendo la candidata Jara en su campaña. Por tanto, esa sola frase, sin duda, que le restó muchos votos en las personas que deciden en último minuto, en el último instante, cuál va a ser su posición. Bueno, con toda seguridad, esa frase, dicha en ese momento en que se le estaba entregando el Nobel de la Paz a Marina Corina Machado, le tiene que haber restado muchos votos a la candidata Jara. Bueno, la frase que le pudo haber costado toda esta pérdida de votos, según nos lo sugiere a esta hora Jorge Sanz. Jorge, por supuesto, en medio de estas discusiones está siempre vigente la lucha por la democracia, el respaldo a las garantías fundamentales en esta contienda que han liderado los venezolanos para recuperar, por supuesto, su democracia. José Antonio Kast, ¿qué tanto podría coadyuvar para permitir que esta lucha tenga una materialización? El candidato Kast, José Antonio Kast, es bastante cercano a los gobiernos de derecha que hay en América Latina, y sin duda es también cercano a los gobiernos de derecha de Europa y a la línea del presidente Trump. Por tanto, la línea que va a empezar a instalar en América Latina el presidente Trump a partir de la nueva estrategia de seguridad y de defensa que sacó hace un mes, va a empezar a marcar una posición de dureza contra el régimen de Maduro. Por eso que al comienzo decíamos, Nicolai, que el resultado de la crisis que se está llevando a cabo en el Caribe y la salida de Maduro va a regularizar las relaciones internacionales en América Latina, y probablemente el péndulo se esté moviendo un poco más a la derecha. Por tanto, es fundamental el resultado de esa crisis. Si no resulta esa crisis, José Antonio Kast sin duda va a tener una posición muy dura con Venezuela, no va a buscar recuperar las relaciones internacionales con Venezuela, porque ellos las rompieron y ya los tienen que reinstalar, pero sí va a tener una posición durísima contra el régimen de Maduro en lo que se refiere a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, a la recuperación de la democracia. Y si hablamos de relaciones, estamos hablando de relaciones, pero con las autoridades legítimas, con esas fuerzas democráticas lideradas por María Corina Machado. Sí. Y hay que hacer necesariamente la diferencia. Marina Corina Machado va a tener un aliado, sin lugar a dudas, en José Antonio Kast. Y en la lucha que pueda llevar adelante contra Maduro, en el ejercicio de la recuperación de la democracia para Venezuela. Sin duda que va a tener un aliado muy importante en José Antonio Kast. Bien, era Jorge Sanz, analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo en Chile. Gracias por haber estado con nosotros. Saludos en Santiago. Encantado de conversar contigo, Nicolai. Que estés muy bien.